Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Antonella. Estamos aquí desde los estudios de Revelation TV y otra vez estamos acá acompañada esta vez con mi padre. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bien, hijita, ¿vos? Todo bien. Bueno, me alegro que podamos estar acá hoy otra vez para compartir sobre otro tópico, nosotros dos juntos, sobre esto de qué distintas opiniones tenemos cada uno sobre diversos temas que hemos estado compartiendo, arte, literatura. Vos también has estado acá antes con la mamá. Así que bueno, vamos a seguir haciendo esto. Y decime vos hoy, ¿qué tópico vamos a tratar en este programa? Hoy vamos a tratar de jugar un poquito. ¿Ah? Vamos a tratar de hacerlo divertido porque tiene que ver con algo que padres e hijos deberían disfrutar más, deberíamos, que es jugar con nuestros hijos, ¿no? Pero entender un concepto más allá del juego lúdico común de jugar al fútbol, de tomar el té, con las niñas cuando son chicas, más allá de ese juego que es muy bueno y que no debería perderse, el compartir esos momentos con nuestros hijos, vamos a ir un poquito más allá, ya que lo que queremos entender para poder estar en una mejor comunicación, ese feedback entre papás e hijos, el jugando, pero el juego del gamer, el juego que tiene que ver con la tecnología. Vamos a un tema un poco más profundo. Exactamente, sí, pero más actual. Sí, ¿Okay? sí. Porque es como hemos estado diciendo, todo evoluciona, nosotros evolucionamos y esta industria también ha evolucionado y ha cambiado un montón y ha crecido muchísimo en estos últimos años. Y la verdad que es algo que al día de hoy se ve mucho y como vos decís, va más allá del juego común y corriente que uno puede o se solía compartir, porque en realidad este tipo de compartir juegos como vos decís, fútbol, juegos de mesa, jugar a las muñecas, es algo que ya no sé si se hace tanto ya. Bien. A ver, los niños lo siguen haciendo porque son niños y también como digamos que les nace, pero también tienen conexión con otro mundo, que es el mundo de los videojuegos, que vos lo tenías, pero desde otra manera, y yo también. Pero hoy en día es mucho más invasivo de lo que era antes, es una realidad. Por mucho que suene feo, digamos, ¿no? A ver, yo soy una persona que juega videojuegos, pero hay que admitir que es un mundo muy invasivo. Es un mundo muy invasivo, muy adictivo, si no sabemos darle los límites que corresponden, ¿no? Pero como vos decís también, hoy en día es difícil porque lo tenemos muy con nosotros, está al alcance de la mano, ¿no? De manera literal. Ya vamos a llegar a ese tema porque lo tenemos hoy en día hasta en nuestros teléfonos, ¿no? Pero en nuestra época era más difícil porque cuando nace el videojuego, cuando se desarrolla, porque nace por allá por la década del 70, ¿no? con la empresa de Atari, de ahí en más se sigue desarrollando y aparecen otros desarrolladores muy fuertes. Sí, como Sega, Nintendo. Exactamente. Pero nosotros no nacimos teniendo el videojuego en nuestro poder o en nuestra casa. Teníamos que ir a los llamados arcanes, ¿no? Al arcane, que un nombre que nace porque estaban en las galerías que tenían ese formato, ese arco, y ahí se ponían los videojuegos, unos videojuegos que eran una especie de mueble, ¿no? Donde estaban decorados con muchos colores, tenían unos botoncitos y unas palanquitas, unos joysticks y un TV. Pero vos no ibas a un arcade como tal. ¿Dónde jugabas vos? No, lo que pasa es que, bueno, en el arcade, habían arcades que tenían que ver con, donde había muchos, estaban en los centros comerciales y demás, pero también estaban los lugares más en el pueblo, ¿no? En los barrios, en lugares más chicos, donde se ponían en los negocios, ¿no? Yo me acuerdo que cerca de casa había a la vuelta de casa, para ser más preciso, un arcade que se improvisó en el garaje de un vecino, ¿no? Y alquiló estas máquinas y teníamos ahí una serie de 5 o 6 máquinas donde podías comprar tu ficha, tu cospel, y con eso tenías una cantidad de tiempo para poder jugar hasta que perdías tus vidas, ¿no? O lo que el juego te daba a través de esa moneda, y podías... ¿Y qué tal tus habilidades? ¿Duraban mucho o no perdías? Nunca fui un gran habilidoso en los videojuegos, y siempre me recuerdo, ¿no? que en los lugares había chicos que realmente eran buenos, sí. Y uno los esperaba y eran como los ídolos del momento, ¿no? Y te enseñaban los trucos, que doble botón, que con la palanquita hacia un costado, doble salto, podías obtener más beneficios, ¿no? Si era un juego de deporte, si era un juego de lucha. Entonces, y no había forma de compartirlos en red como hoy en día. Sí, sí. Lo máximo que podía hacer era leer el top 10 de posibilidades, los 10 mejores que lograban más puntos, que eso se lograba teniendo más tiempo, logrando más misiones, etcétera, etcétera. Depende de cómo estuviera este juego armado, instruido para lograr eso.
Pero bueno, eso es lo máximo que uno llegaba a tener de comparación con otros en cuanto a la habilidad del videojuego, ¿no? Entonces nosotros nacimos así. Sí. Con el limitante ya lo teníamos puesto, no lo teníamos en casa, teníamos que trasladarnos. Ustedes tenían eso, ustedes han vivido esta transición tecnológica desde cero, porque ustedes no lo tenían directamente. Pero ya después todo esto fue cambiando y, por ejemplo, mi generación quedó en el medio de eso. Nosotros no somos como la generación de, por ejemplo, de mi hermano, que ellos nacen y ya tienen todo. Ya tienen las consolas de última generación, ya tienen celulares que soportan videojuegos muy pesados, con muy buenos gráficos. Ellos ya tienen servicios de streaming, tienen Netflix, tienen YouTube, tienen todas esas cosas ya. Ellos ya lo tienen. Ustedes, y después están ustedes que no tenían nada, y después estamos nosotros que quedamos en el medio de eso, que no teníamos lo que tenían ellos, o sea, lo que tienen ellos ahora, pero tampoco estábamos al punto donde estaban ustedes. Exactamente. Por ejemplo, vos decís, yo también tenía que salir de mi casa. Nosotros íbamos al ciber. Exactamente. Nosotros teníamos la suerte de que tu hermana, mi tía, tenía un ciber. Exactamente. Entonces nosotros malamente no pagábamos. Nosotros nos sentábamos a jugar. Nos invitaba la tía. La tía nos invitaba y nosotros jugábamos, pero yo también tenía que salir. Pero, por ejemplo, tenía la diferencia de que vos no tenías que... Yo tenía los juegos online ya. En mi época ya existían los juegos para jugar online y yo con mis primos jugábamos online. Exacto. Ya la interacción cambió. El límite que teníamos nosotros de trasladarnos, ustedes también lo tenían, pero ya podían jugar con otros jugadores que estuvieran en el mismo ciber e incluso en otros lugares. Si ese ciber tenía acceso a internet y la conexión era realmente o medianamente buena, se podía hacer, ¿no?, conexión con otros jugadores. Entonces ya el límite se amplió. Ya no era tan privativo y tan restrictivo, sino ya la posibilidad se amplía. Ya no solamente se trasladaban, pero se trasladaban online. Y habían ciber que estaban abiertos las 24 horas. Es verdad. Y había gente que estaba sentada ahí mucho Exactamente. tiempo. Y gastaban mucho porque vos pagabas la hora. Se pagaba la hora, exactamente. Fíjate cómo se amplía esa posibilidad. Nosotros con un videojuego, con una ficha, podíamos estar una hora jugando, pero había que ser realmente muy bueno. En cambio, vos en el ciber pagabas una hora y podías perder muchas veces, pero estabas una hora jugando al videojuego. Cómo se empezó a ampliar este mundo, que nuestra intención desde compartir en este programa es entender estas realidades para saber cómo compartir y cómo ayudar a nuestros jóvenes, hijos de amigos, conocidos, sobrinos, porque la idea es de estar del lado de conocemos, podemos estar, entender y de ahí ayudar, ¿no? Porque no tomar la posición de solamente lanzar piedras hacia algo culpable, hacia algo que está mal y no entenderlo, ¿no? Entonces invitamos a entender las realidades que ustedes tienen y que nosotros vemos. Que se hizo, que, exactamente. Que en este caso nosotros la hemos vivido. No generalizo el todo ya porque la generación de hoy en día no ha visto ninguna transición, ellos ya han nacido con todo listo. Pero así fue. Sí. Bueno, y ya después eso evolucionó más y llegamos a tenerlo en la casa. Exactamente, hoy se tiene en la casa y se tienen equipamientos, o sea, lo que le llaman consolas de videojuego, ¿no?, que tienen realmente, se pueden conectar online y hay torneos online que tienen que ver desde los eSports, ¿no?, que tienen que ver con los deportes, y eso hay competencias mundiales que se juegan en tiempo real, ¿no? Sí, eso nosotros está al alcance de nuestra mano de manera literal, solamente por las consolas, sino porque, como decía, nuestros celulares también lo pueden hacer. Y bueno, el celular nos lleva a un paso más, porque las consolas para jugar online tienen que estar conectadas a internet, ya sea vía Wi-Fi o mediante un cable de Ethernet, ¿no? Y tengo que tener un servicio de internet. Pero los teléfonos celulares, al tener un servicio incorporado generalmente hoy en día, ustedes pueden ir en el colectivo o en el bus jugando. El colectivo. Sí, el colectivo es muy argentino. Salió el colectivo. Exactamente. En el bus pueden ir jugando un videojuego en tiempo real. Sí, en donde vos quieras. En el bus, hasta en el colegio a veces, lamentablemente. En cualquier lado vos puedes tener tu videojuego con vos. Y eso ya venía premeditado con el Game Boy Advance en ese momento. Exactamente, ahí está. Ya que estamos hablando de esto. Nos hicieron la predicción allá. Exactamente. Estas empresas tecnológicas que desarrollan juegos invierten millones en ver cómo consumimos, ¿no?, y en ver
qué gusta más, qué gusta menos, qué éxito tienen. Y lo que vos mencionabas, que por allá creo que fue en el año 89, por ahí, o en la década del 80 seguro, se saca lo que eran los Game Boys, ¿no? Que era un dispositivo que yo podía tener en mi mano, igual que tengo un móvil, ¿no? Hasta tenía una forma para poderlo Ladrillo. tomar, exactamente, era como un ladrillo, pero yo podía tenerlo y jugar, ¿no? Con ese videojuego. Eran juegos muy básicos, ¿no? Sí, sí. Pero me daban la posibilidad de llevarlo donde yo quisiera. Vos le ponías pilas y andabas y ya te lo llevabas donde vos quisieras. Exactamente. Lo mismo que pasa con este celular hoy en día. Ya se empezó a ver que si yo tenía la posibilidad de jugar con un dispositivo que tuviera en la mano, yo lo iba a hacer. La persona lo iba a hacer, el joven lo iba a hacer, quien estuviera jugando, ¿no? El ser humano es cada vez siempre más demandante. Exactamente. Entonces, así es como las empresas se fueron dando cuenta, ¿no? Tenías los arcades, a la gente le gustaban. ¿Por qué no tenerlo en tu casa? Y si no lo tienes en tu casa, ¿por qué no te lo puedes llevar a todos lados? Exactamente. Y así fue como estamos a la actualidad ahora. Exactamente. Sí, sí, porque de los arcades pasamos, cuando nos llevamos los videojuegos a casa, estaban los primeros que venían con una especie de cartucho, ¿no? Los cartuchos, el Sega. El Sega, donde yo para poder jugar distintos juegos tenía que Poner el cartucho. cambiar el cartucho. En algunas consolas aconsejaban apagarla, otros podías hacerlo en caliente, ¿no? Sí. Y podías cambiar los cartuchos y de esa forma cambiar lo que estabas haciendo. Sí. Después vinieron los discos. Los discos. Por ejemplo, la Play 2, ¿te acuerdas que se jugaba con disco? Con disco. Y ya en la actualidad los discos casi no se usan, ¿entendés? Yo, por ejemplo, nosotros tuvimos una PlayStation 4 y la verdad que yo nunca tuve un juego en físico. Fueron todos comprados en la misma tienda. En la misma tienda, Play, exactamente. y eso está en la nube. Está en la nube o algunos se instalan en el mismo disco que traían. Pero hoy en día se habla de ese concepto en la nube, que el concepto en la nube es no tenerlo físicamente, sino está en el cielo, en la nube, está en algo que no es tangible, ¿no? Que no podemos tocar. Pero eso es un concepto que está llegando con la tecnología y si no estás muy familiarizado con ello, tiene que ver con eso, ¿no? Es algo que no está instalado en tu dispositivo, está en otro lado. Vos En tu cuenta, digamos. Te conectas con una cuenta para poder acceder y ahí se guardan los datos. Esa información la tiene un tercero, que no sos vos, ¿no? Y que, bueno, te permite poder no ocupar tanto espacio ya en los dispositivos, sino tenerlos afuera y de esa manera poder jugar, ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo ha evolucionado que estábamos hablando de tener que ir a un lugar, pagar con monedas para poder jugar, a tener tus juegos en la nube, ni siquiera tenerlos físicos, no te hace falta ni el físico ya para eso. Y lo mucho que ha evolucionado y la cantidad de contenido que tiene esta empresa, esta industria, no sale la palabra, muchas gracias. Esta industria, porque fíjate que, como dice el dicho para gustos, colores, hay millones y millones y millones de juegos y es mucho más fácil hoy en día producir tu propio videojuego. Por lo cual, al igual que pasa en las redes sociales, hay una sobreexposición de contenido que cualquier persona que le guste puede tenerlo, puede jugar. Porque tal vez no te gustan los juegos de disparo, pero te gustan los deportes, hay juegos de deporte. O te gustan los juegos de disparo, hay juegos de disparo. Te gustan los juegos que tienen mucha historia, también los hay. Sí, sí, sí. Juegos de estrategia. ¿Te gustan los juegos online? Hay millones de juegos online. Sí. Como el tan conocidísimo, bueno, yo creo que esto lo ha escuchado todo el mundo, el tan conocidísimo League of Legends. League of Legends. Es un juego que la verdad que ha marcado muchísimo la tendencia y la empresa que lo genera, ¿no? Que es Riot Games, ha crecido y ha entendido el negocio desde una forma más macro, ¿no? No solamente apuntando al videojuego y al desarrollo de los mismos, sino a llevarlo a un universo un poco más amplio que tiene que ver con el merchandising, el marketing y hasta lograr tener inclusive, como otros tantos juegos, una serie de transmitida por las plataformas de streaming hoy en día. Sí, lo que es el marketing ayuda mucho a afianzar esto de la gente para las propias empresas, ¿no? A ver, esto es sacar, lo que vos decís, o merchandising, como se le dice. Que tiene que ver con las gorritas, remeras. No solamente gorritas, figuras, peluchitos, todas esas cosas que a la gente les encanta. Y a ver, uno hasta a veces cae en esas cosas, ¿no? Tampoco nos vamos a hacer los santos acá, ¿no? Uno cae. O a ver, dentro de los mismos juegos a veces vos tenés que hacer compras. Tenés que hacer compras. Otra vez me siento culpable. Sí. Para poder tener tal o tal cual personaje o tales cosas, o para poder tener tal vez algún atuendo en específico. Todo eso también te hace afianzar tu público. Porque vos les estás dando, tal vez no contenido dentro del juego, pero ahí ya es contenido tangible que ellos pueden tener para mostrarle a los demás también lo que les gusta. Y como vos decís, algunos llegan hasta mucho más allá,
como lo hizo Riot Games con la serie Arcane para League of Legends. Exactamente. Que incluso trabajó, o sea, fue tan grande el proyecto que trabajó con bandas como Imagine Dragons o con cantantes como Sting. Exactamente, que hicieron productos exclusivos, no es que se tomó de cierta banda, en este caso Imagine Dragons, su música, sino que se compuso, y no solamente eso, sino que el video oficial de esa banda participa en la serie animada. Sus integrantes de la banda están personificados, graficados. Y aparecen dentro de la serie. Aparecen dentro de la serie con los personajes y demás. Y después, cantantes del prestigio y conocidos mundialmente como Sting, graban exclusivamente canciones para esta serie. Si no estoy mal, pero no equivocarme, creo que casi toda la banda sonora de canciones de la serie está hecha exclusivamente para la serie. Se hizo única y exclusivamente para eso. No existían antes, como decís vos, las canciones, que a veces para las películas se toman y cosas así. No, esto vino todo exclusivamente para la serie. Y la verdad que es una serie, para mí, muy bien lograda. Muy buena. Sí, de sí, primera punta, está muy bien lograda. Y bueno, no es la única. Sí, también existe, por ejemplo, esto también se hizo muy viral el año pasado, porque la serie ya lleva su tiempo fuera, que es la serie del juego de Last of Us. Last of Us, yes. También tiene, en este caso, su live action. Exactamente. Porque el juego ya es animado, entonces tiene su versión live action. Live action, que es hecho una serie con personajes... Claro, ahí ejemplifique, por favor, porque... Claro, porque la idea de esto no es, para contarte un poquito, es traer este mundo que ellos tienen con sus términos, poder entenderlos y poder interpretar lo que dicen, ¿no? El live action se refiere a cuando hacemos un videojuego en una película con personas reales. No solamente un videojuego, sino cualquier cosa que hubiera estado animada lo llevas, por ejemplo, como si soy live action del Rey León. Del Rey León, exactamente. El Rey León no es un videojuego, es una película que está animada en 2D y se llevó a un realismo. Exactamente. Que la verdad es fantástico también porque está hecho todo por computadora. Exactamente. Bueno, todo este mundo tecnológico, todo esto que hoy en día nos parece arrollador y que nos lleva un poco a veces a estar estresados y confusos en cuanto no podemos seguir la carrera, estos chicos van muy rápido, es cierto que el desarrollo va muy rápido, pero si tendemos un puente, si tenemos un feedback con ellos y podemos entender un poco de este mundo, es más fácil ponerle límites, ayudarlos a poner límites, salir un poco del tema adictivo que nos generan los videojuegos o todo el contenido que tenga que ver con las pantallas, pero siempre desde la postura colaborativa de buscar un puente en entendimiento y en conocimiento, sí. Y de esa forma no tirar del otro lado juzgando, sino solamente, solamente juzgando, sino buscando ese entendimiento, ¿no? Entonces por ahí en este programa lo que intentamos es que ellos traigan esa terminología que por ahí nos parece tan rara o de qué está hablando y de ahí poder entenderlos un poquito más, ¿no? Sí, no, como vos decís, a veces en realidad es más fácil juzgar, hablar desde afuera, decir que se pasa mucho tiempo jugando videojuegos y que no es otra cosa y no intentar entender el por qué eso sucede. Exactamente. ¿Sí? Es más fácil tirar piedra y que alguien más la reciba. Es decir, es aquel cosa, es esto, pero para adentro, ¿qué pasa también? Ok, sí, exactamente. Es más fácil a veces esa postura de juzgar y de tirar, castigar, ¿no? Un ejemplo es tirar piedras para que puedan entender y en realidad lo que hacemos es generar más distancia, ¿no? Así que para vos que te enganchaste ahora y que no nos has visto, estamos acá con Antonella, que es mi hija, y yo soy Sergio, su papá, que tratamos de contarte las realidades que ellos viven de alguna forma y que nosotros interpretamos y que queremos hacer de la mejor forma para ayudarnos y generar una buena relación y una buena comunicación con todo, como decíamos anteriormente, con todo este desarrollo que para nosotros puede ser un tanto ajeno, pero para ustedes no, y ni hablar con las generaciones que vienen después, ¿no? Nosotros lo podemos vivir a través de nuestro hijo Máximo, que es el hermano de Antonella, y que ya vive la vida de otra forma y ve las cosas de otra forma, ¿no? Pero si como papás no nos interiorizamos, no... Te quedas afuera. Te quedas afuera. Hoy estamos hablando un poco de los videojuegos, del mundo gamer, de esa nueva forma de jugar que tienen los jóvenes, que ya deja un poco la tradicional y que puede tener sus consecuencias si no le ponemos límites. Pero poner límites significa conocer qué hacen, qué están haciendo, qué les llama la atención para poder ayudarlos a estarnos un poquito mejor balanceados entre estar en ese mundo y en el mundo real
Sí. en el que vivimos, Como ¿no? decís vos, entender y no juzgar. Me parece que hay un muy buen ejemplo bíblico para eso. Entender y no jugar, por supuesto, siempre que Siempre un traemos a ejemplo las bíblico. escrituras tenemos un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo de jugar no siempre es de estar y de decir qué es lo que está bien y qué está mal. Puede que a veces como papás digamos, está mal que estén tantas horas en la computadora, está mal que estén tantas horas en los videojuegos. Ahora, estamos juzgando y diciendo una verdad, pero no estamos intentando actuar y buscar en amor qué podemos hacer para poder atraerlos, ¿no? Ejemplo bíblico se me viene a la mente, ya que estábamos hablando de lanzar piedras, del ejemplo de cuando van a apedrear a la mujer adúltera, ¿no? Está Jesús con ellos y les dice que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y a veces nosotros como papás lanzamos nuestras piedras de nuestros hijos que pueden estar equivocándose con los videojuegos, pero también nosotros tenemos otras equivocaciones, ¿no? De no ocuparnos con ustedes, de no darles tiempo, etcétera, etcétera, y queremos juzgar solamente esa parte, ¿no? Y así como hizo Jesús en amor, actuar primero Sí. y atraernos, ¿no? Sí, sí. Vos me habías dicho que te llamaba mucho la atención ese ejemplo o ese pasaje bíblico porque Jesús mostraba que era que había Sí, una... muy humano, ¿me entendés? Me Muy parece humano. que es algo que en realidad se nos sale a todos. O sea, ¿quién sos vos para juzgarla a ella? Sí, que vos no has cometido algún error. Exactamente. ¿Quién sos vos para tirarle una piedra y para lastimarla? Exactamente, exactamente. No buscar lastimar, sino acercar. Porque, claro, ¿por qué no la ayudás? ¿Por qué no la entendés antes? Pero es lo que vos decís, es muchísimo más fácil, porque es lo primero que nos sale, Exactamente. lamentablemente. Es lo primero que sale, porque entender y comunicarse requiere un esfuerzo, ¿sí? Y requiere tiempo y aprender y escuchar, y a veces es 1000 veces más fácil, como decimos, tirar la piedra. Exactamente. Y para vos que por ahí no estás muy amigado con la tecnología, no te preocupes. Si el lazo que generas con tus hijos es más cercano, ellos te ayudan, ¿no? Se te ayuda un poco a entender todo esto y es nuestra intención, entender este mundo para estar de su lado y no del lado que tira las piedras, ¿no? Sino del lado como hizo Jesús, acercarnos y humanamente en amor generar ese vínculo que es tan necesario, ¿no? Sí, sí. Y hablando de este mundo gamer que estamos, leíamos sobre una acción muy interesante Sí. que tiene que ver con esto, de entrar en ese mundo y acercarnos a ellos para ver qué está Y pasando. no aislarlos, Y no aislarlos, exactamente. porque eso se suele hacer mucho con la gente considerada friki, por así decirlo de una manera así. Exactamente. Se los suele aislar, alejar, que son unos raritos y todo eso, y quedan ahí. ¿Y qué pasa con esa gente? También ellos merecen su tiempo, poder disfrutar de lo que les gusta. Merecen tener sus eventos. Entonces, es lo que vos decís, habíamos visto una acción, un evento que se realizó en Sevilla, si no estoy mal. Valencia. Valencia. En Valencia, Confundí. exactamente. En Valencia, donde se hizo en el tren. En el transporte público, generalmente podía incluir trenes, pero también los buses. Y lo que se hacía era que subían dos equipos en el transporte de línea, mientras que estaban las personas transitando. Entonces se reservaban lugares para dos equipos y un árbitro que lo que hacía era mediar y ellos podían hacer una competencia de juegos mientras que el colectivo recorría la ciudad. De esa forma la gente veía y los veía a estos por ahí mal llamados raros o dijiste Frikis. frikis, para que entendamos, así son llamados a veces por este comportamiento que es raro cuando no lo conocemos, ¿no? Y acercar a la sociedad a que este mundo está y que es una industria que no va a parar y que ellos deciden... No tienen por qué ser juzgados. Exactamente. Pertenecer, no juzgarlos, sino entenderlos y buscar la manera de acercarnos. Ayudarlos cuando se necesita. Exactamente, porque genera mucha adicción, es cierto, necesitan ayuda. Para ayudar hay que hacerlo desde dentro y no desde afuera. Entonces es importante entender toda esta terminología que hay en el mundo gamer, una industria que se ha desarrollado muchísimo, que yo siempre le decía Es a Antonella, abrumadora la cosa. Exactamente, es abrumadora, pero porque hoy en día uno puede ver videojuegos y si no los has visto, prestarle atención, tienen una capacidad de detalle impresionante. Siento que ya sé qué ejemplo vas a dar. Hay un ejemplo de un videojuego que yo la veía a Antonella y lo observaba y podía ver la diferencia de cuando las pisadas se plasmaban en la arena, donde estaba mojada y donde no. Entonces, todo ese esfuerzo que hacen desde el otro lado llama la atención y los jóvenes están obviamente que disfrutando de ese desarrollo. Sí. Entonces, si nosotros solamente dedicamos a juzgarlo
no entendemos todo lo que hay detrás. Yo, por ejemplo, esa industria y ese detalle que hay es fantástico. Entonces, son juegos que llaman la atención y que los chicos están por horas jugando, ¿no? Entonces, nosotros no debemos juzgarlos, entenderlos y ayudarlos a poner los límites, ¿no? Para poder avanzar con esto. Esa es nuestra intención desde este espacio que tenemos, ¿no? Sí. Hoy en día, compartiendo con padre e hija, también lo hemos hecho con mi esposa y en el futuro esperemos que lo hagan ustedes dos y entender, ¿no? Tratar de acercar estos mundos que parecen tan distantes y tan distintos, lo son en cuanto a lo distintos, pero no tienen por qué ser distantes, ¿no? Sí, eso es lo importante y la intención del programa, entender y lograr conectar, ¿sí? Exactamente. Y no que pase esto de tener una mala relación por esa falta de comunicación que hay. Exactamente, la comunicación que no se debería interrumpir y es paradójico, ¿no? Decir que estamos conectados a través de los juegos, de los dispositivos, de los móviles y demás. Cuando se siente que eso hace todo lo contrario a veces. Exactamente, y genera, sí, conexión, pero conexión con un juego y con un grupo de personas a veces que están lejos de nuestros hijos y con nosotros que estamos cerca nos paramos en la vereda de enfrente, acusadora, ¿no? y a veces deshumanizadora, como decías, ¿no? No como el ejemplo que podíamos dar recién de Jesús, atrayendo a las personas en amor y de ahí en más ayudarlas a modificar esas conductas que pueden ser nocivas para la vida de todos, ¿no? Exacto. Entonces, de esa forma es nuestra intención desde este espacio, poder seguir compartiendo. Hemos compartido ya un poco de la adicción a las pantallas, de cómo ven ustedes los trabajos, eso lo vimos con tu madre, ahora en breve vamos a tener que verlo en algún momento juntos, Sí. de escucharlo de primera mano, ¿no? De cómo es usted la percepción y lo que nosotros creemos en cuanto a cómo ven el trabajo, cómo ven la vida, Sí. cómo ven... ¿Cómo se ve la vida laboral? Exactamente, su futuro, que eso depende, ¿no? Y depende si con el trabajo van a tener para pagarse suscripciones a juegos y demás, porque eso va a llegar en algún momento, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es nuestra intención, compartir, padres e hijos, compartir con esposos, la posibilidad de entenderlos un poco mejor y de llegar a mejor puerto para una comunicación y un feedback de mejor manera. Así se llama el programa, al fin y al cabo. Exactamente, así se llama el programa para poder compartir. Nos vemos en una próxima entrega. Esperemos que sí. Hasta luego. Hasta luego.